Hola chicos y chicas, en el vídeo de hoy traemos un nuevo cuento de Disney de cuentos solidarios. Como en el anterior vídeo vi que el cuento de la Sirenita os gustó, pues hoy traemos el cuento de Monstruos S.A. Esta película me acuerdo que cuando era pequeña mi madre y yo la solíamos ver. Y bueno, la verdad, yo creo que es una película de los 2000 de Pixar, Disney Pixar, que es la pena, la verdad, me gusta mucho. También me acuerdo que me la solía poner así las vacaciones, cuando iba con mis padres de vacaciones de verano. Y nada, también voy a estar comiendo este nuevo chupa chups, ¿vale? Que creo que es de multifrutas. A ver, bla, no sé qué. Creo que es de sandía. Y es que pone de todo. Hay fresa, mango, no sé. Voy a probarlo y os cuento qué tal. Y bueno, no sé, este es el libro, ¿no? ¿Verdad? Está genial, porque es que hay otro que lo tengo hecho polvo ya, que no sé cómo. Lo rompí, tío. Y nada, oye, vamos a empezar. Mira, no sé, esto mi novela pelis, que me suena que es de los... Bueno, no, el caso es que es una peli de los 2000. Bueno, vamos a empezar. Vale, el chupa chup ya lo he abierto, me ha costado un poco porque, madre mía, los envoltorios del chupa chup son bastante difíciles de abrir, así que lo he tenido que abrir con unas tijeras. Y nada, este es el chupa chup. No sé, sabe a sandía, pero es que yo creo que según vas pues comiéndotelo, te vas sabiendo a diferentes cosas, bueno, diferentes frutos, ¿vale? A mí de momento me sabe a fresa, bueno, no fresa, a sandía. Bueno, vamos a empezar y ya iremos descubriendo el sabor de, bueno, los sabores de, porque esto es tutti frutti. La ciudad de Monstruópolis era muy rara. La electricidad era suministrada por los gritos de los niños. Sully y sus amigos del trabajo eran quienes asustaban a los niños en mitad de la noche para obtener energía con sus gritos. Los monstruos entraban en la habitación de los niños, aunque estuviera cerrada la puerta. Sully era el asustador de Monstruópolis. Su amigo Mike y él trabajaban en Monstruos S.A. como asustadores. Ahora me sabe a limón. Ah, ahora está cambiando de color, o sea, es que lo veo como con tonos más naranjas, es muy extraño. Pero el de ser asustador era un trabajo duro. Los monstruos creían que los niños eran tóxicos, tenían miedo de los niños. En caso de contaminación, la Comisión de Descontaminación Antiniños aparecía de inmediato para esterilizarlo todo. La TEA creo que se llamaba, no sé, me daban un poco de mal rollo.
esta es Pooh. Oh, su nombre real es Mary, que se puede ver en uno de los dibujos que hizo ella sobre Randall, su monstruo. La verdad, Pooh en este cuento es bastante mona. No sé. En la película es como más niña, la veo como más realista, no sé por qué. Los niños no podían estar en Monstrópolis, pues los monstruos los consideraban tóxicos, así que Sully se apresuró a esconder a la niña en una bolsa antes de que alguien la viera. Sully se llevó a la niña a su casa y llamó a Mike. Tenían que encontrar la manera de que ella volviera a cruzar su puerta. ¿Veis? Es la CDA. A ver, si enfoca. ¿Veis? CDA. A la niña le gustaron mucho Mike y Sully. No creo que ella sea tóxica, comentó Sully a Mike. Sully decidió llamarla Pooh y Pooh llamó gatito a Sully. Esa noche Pooh tenía miedo. Pensaba que un monstruo espantoso llamado Randall iba a salir del armario. Sully le dijo que no se preocupara. Una teoría que dicen que no sé si es verdad. Bueno, aparte de que en todas las pelis están conectadas, que Pooh es la viejecita de Brave, de Valiente, de la película de Mérida, de la princesa Mérida. Y yo creo que es verdad porque, bueno, también se fijaron en un easter egg que era una de las esculturas, estaba dibujada en madera, estaba tallado Sully en una de ellas, es mucha coincidencia. Al día siguiente, Sully y Mike llevaron a Pooh a la oficina. Tenían que encontrar la puerta para devolverle a su mundo. En Monstrópolis todos buscaban a una niña humana, así que Sully y Mike la disfrazaron de monstruo. Para nada el señor Waternoon se fijó en la carita que tenía debajo del traje, para nada. Afortunadamente, Afortunadamente, Pooh pasó desapercibida. La Comisión de Descontaminación Antiniños no sospechó nada. Mike y Sully y Pooh estaban tranquilos. Randall, el monstruo más malvado de Monstrópolis, también buscaba a Pooh. Había organizado un plan para conseguir más gritos de Sully. Iba a secuestrar a Pooh y hacerla gritar todo el día. Sully fue a pedir ayuda a Waternoose, pero resultó que Waternoose estaba del lado de Randall. Mike y Sully fueron desterrados de Monstrópolis y los abandonó en Nepal. Esto ahora me sabe a sandía y a limón. Joder, qué pasada. Sully y Mike se reunieron con el abominable hombre de las nieves. Juntos elaboraron un plan para regresar a Monstrópolis lo antes posible. Esto no es verdad. Esto en la peli, esto está resumido, pero en la peli lo que pasa es que ellos dos se pelean y Sully decide volver solo a Monstrópolis y este pues les prepara como unos helados de limón congelados y
como que se queda en plan solo porque se los da y él como que luego ve que no están. O creo que se queda con él, no lo sé, Mike. A ver, Mike y Sully regresaron justo a tiempo. Quaternos estaba a punto de usar un extractor de gritos con Pooh. Sin embargo, en cuanto Sully apareció, Pooh se tranquilizó. No me digáis que es la cosa más adorable, tío, del mundo, tío. A ver si enfoca. ¡Ay, qué me la como! ¡Qué graciosa! De verdad, ¿eh? Madre mía. Me muero de amor. Enfócate, por favor, te lo pido. Camarita de las narices, enfócate. Gracias. A ver, bueno, aquí. Furioso, Randall persiguió a Mike y a Sully. Les persiguió traspasando puerta tras puerta, hasta que Sully atrapó a Randall para siempre. Una curiosidad de estos dos personajes, los que lo doblan en España, es que Mike Wazowski es José Mota y Sully es el Santiago Segura, que es el de la peli No hay padre, no hay más que uno. Oye, que de verdad son unos cracks porque les han dado vida a estos personajes y es que son demasiado épicos, tío. Ahora el chicle me sabe a fresa. Qué pasada, tío. Uf. Le doy un 10, tío, a este Chupa Chup. De verdad os lo recomiendo mucho. Lo podéis encontrar en Carrefour, en teoría. O creo que, no sé, en los supermercados, por lo general. A ver. Entonces Mike engañó a Waternoose para que confesara que había ayudado a secuestrar a Boo. Los agentes de la CDA, mira, hasta lo pone aquí, se lo llevaron inmediatamente. Ay, qué mona, por favor. Yo quiero una muñequita de Boo, tío. Porque, tío, la de Disney Animatos no se parece en nada. Madre mía. También en esta escena, aparte de ser la más conmovedora y triste de la peli, pues salen bastantes referencias a otras pelis de Pixar, como La Vaquerita Jessie, el Nemo, La Pelota de Pixar, creo que ya está. Por fin, Boo estaba en casa. Adiós, Boo, se despidió Sully. ¡Gatito!, exclamó Boo mientras él la abrazaba. Después, los agentes de la CDA rompieron la puerta de Boo. Mike tuvo una brillante idea. Convirtieron la planta de sustos en planta de la risa. Las risas suministraban 10 veces más electricidad que los gritos. Pues sí, tío. La verdad, la risa es la mejor medicina. La mejor es la risa, la verdad. Enfócate. Mike fue el máximo provocador de risas y Sully fue su ayudante. Pero Sully estaba triste, echaba de menos a Boo. Un día, Mike dijo que tenía una sorpresa para Sully. Había reparado la puerta de Boo. Madre mía, en Monstruos S.A. 2, por favor, me gustaría que Sully tuviera ya una pareja al igual que Mike y que estos dos ya hayan crecido un poco y de que tengan sus propios hijos, sus propios monstruitos. Sully abrió la puerta desde la oscura habitación y oyó una voz familiar. ¡Gatito! Un final feliz, oye, súper satisfactorio, la verdad. Y Boo, también esto lo estuvieron diciendo, lo de que Boo creciera. Hicieron una especie de fan draw en el que salía la Anna esta de Frozen, como en otro dibujo, el dibujo original, pero lo editaron, hicieron como si fuera Boo. La verdad molaría ver a Boo de adolescente.
pues nada, si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo que tienes ahí abajo que dice suscribirse, que es totalmente gratis, y así pues me ayudas a seguir creando contenido. Y si lo haces, activa la campanita para que YouTube te recuerde que he subido un nuevo vídeo, que si no luego no me encontráis. Y nada, para alguna sugerencia de ASMR, dejádmela en los comentarios, ¿vale? Y déjame en los comentarios si tú también quieres que te gustaría también que sacaran la segunda parte, la segunda peli de Monstruos S.A. con Pu de adolescente y con este par de amigos, ya con familia y todo eso. Y nada, sin nada más que decir me despido y os dejo descansar. Un beso enorme y hasta el próximo